¿Cómo es que se inicia un proceso penal? ¿Sí? El proceso penal, ustedes lo van a verse reflejados primero en el artículo 21 de la Constitución. Este artículo 21 de la Constitución nos establece los delitos, ¿sí? Deben de ser perseguidos ¿por quién? Por la Fiscalía. La Fiscalía es quien debe de perseguir los delitos, ¿sí? Entonces, ese es el fundamento constitucional. Ahora bien, ustedes como defensores o los que sean defensores no tienen que acreditar nada. Quien lo tiene que acreditar es la Fiscalía. Ellos tienen la carga de la prueba. Por eso es que se va a dividir en diversas etapas. Algunos los llaman fases, otros los llaman etapas. Pero bueno, vamos a hablarlo de manera general. ¿Cómo se inicia un procedimiento penal? Bueno, el procedimiento penal se inicia de alguna manera partiendo de tres hipótesis. ¿Cuáles son esas tres hipótesis? Hablamos de una denuncia, hablamos de una querella, pero también hablamos de una denuncia anónima. ¿Sí? Estos apartados son importantes porque de ahí se va a desprender el inicio de la investigación y esa investigación pues debe de tener un sustento de dónde o quién es la persona, ¿sí? Que hace esa investigación y esa denuncia o esa querella o esa denuncia anónima. Pero antes de pasar de lleno a ello, el proceso penal en sí lo van a encontrar regulado en el artículo 211 del Código Nacional, porque este artículo nos establece que hay una primera etapa. Miren, yo la voy a dividir en dos partes. Aclaro, esto es algo que yo resumo: etapa judicializada y etapa no judicializada. Entonces, también etapa de investigación desformalizada y etapa formalizada. ¿Esto qué significa? Que va a tener una primera investigación en la fiscalía. Si el Ministerio Público cree que hay elementos, se lo va a llevar con un juez. Cuando se lo lleve con un juez, entonces ahí estamos en una etapa de investigación judicializada, que es lo que va a hablar el juez de control en el día de mañana. Entonces, este artículo nos habla, y fíjense, de la investigación comprende las siguientes fases. Y nos dice, número uno, investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente, concluye cuando el imputado está a disposición del juez de control. Ese parrafito ustedes subrayenlo, pónganlo con amarillo. ¿Por qué? Porque ahí la investigación se encuentra en la fiscalía. Su representado, si es el caso, ya sea que se le esté persiguiendo una investigación sin detenido, pues ahí van a revisar su asunto. O si ustedes están como asesores jurídicos, pues la idea es que ese asunto se vaya con un juez. Entonces, para que se pueda ir con un juez es necesario integrar esa carpeta. ¿Y cómo se va a integrar esa carpeta? Con datos de prueba. Datos de prueba que establezcan la posibilidad, ¿sí? De que una persona participó en un evento, es decir, el artículo 316 está relacionado, pero hasta este momento se está integrando. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que una persona les cometió un fraude a sus clientes, ¿no? Entonces, inicia con ese escrito: vengo a hacer la denuncia por el delito de fraude o cualquier delito que sea relativo a esta conducta. Y narran lo que sucede. La denuncia puede ser ingresada de manera digital o comparecer a la agencia del Ministerio Público a realizarla. Esta denuncia, cuando se ingresa, ¿sí? Ministerio Público tiene la obligación de recabar ciertos datos de prueba para poder judicializar ese asunto, ¿sí? Pero bueno, no nos vamos a ir tan rápido. Primero, punto número uno: solamente para poder detener a una persona se requiere, o más bien, solo hay tres formas de detener a una persona. Sí, y esto, ¿por qué lo pongo de relieve? Porque Ministerio Público puede iniciar su carpeta de investigación sin detenido, y ya se los explico, inicia una denuncia y bueno, se integra. No hay una persona en ese momento, pero también puede iniciar su investigación con detenido. Entonces, hay algunos puntos importantes antes de entrar de lleno, es que hay
formas de detener a una persona y son tres. Por favor, en su constitución, vayan subrayando esas tres formas de detener a una persona. Número uno, 16 constitucional en su párrafo tercero. ¿Qué nos dice ese artículo 16 constitucional? Pues nos habla de una orden de aprehensión. Entonces, la primera parte por la cual se puede detener a una persona es por una orden de aprehensión. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque luego los abogados, o perdón, los imputados le comentan a su abogado, ¿no? Oiga, es que, ¿qué cree que me llegó este citatorio? No, no le hagas caso, no pasa nada, no te pueden detener. Ojo, cuidado con ese actuar. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, la primera parte es por un mandamiento judicial. Solo se puede detener una persona con una orden de aprehensión que solicitó Ministerio Público y ahorita les digo cómo se solicita esa orden de aprehensión. Punto número dos, ¿cómo se va a detener a la persona en flagrancia? ¿Sí? Esto, ¿cómo se realiza esta detención en flagrancia? Bueno, establece también el artículo 16, pero ahora váyanse ustedes al párrafo quinto. Entonces subrayen ese párrafo quinto y nos habla precisamente que cualquier persona puede detener al indiciado al momento de cometer el delito, ¿no? Y que, bueno, inmediatamente después de haberlo cometido, lo debe de poner sin demora a la autoridad correspondiente. Y miren ustedes que ahí nos dice que deberá de existir un registro de la detención. Y esto lo voy a destacar. ¿Por qué voy a destacar esto? Porque este registro de la detención se traduce en el Registro Nacional de Detenciones. Entonces es por ahí donde también ustedes como defensores deberán de verificar la existencia de ese Registro Nacional de Detenciones porque muchas veces no se realiza ese registro. Entonces la Constitución sí dice Registro Nacional de, bueno, no dice Registro Nacional de Detenciones, pero que deberá de existir un registro de la detención. Luego entonces, el Registro Nacional de Detenciones es creado precisamente para evitar la desaparición forzada de personas, pero sobre todo, tener certeza quién detuvo a su representado, cuándo lo detuvieron a su representado, cómo lo detuvieron, dónde lo detuvieron, y bastaría con que ustedes entren a la página de internet, ahorita si nos da tiempo entramos, al último, solamente le van a poner en la página RND y van a ver que les va a abrir otra página donde dice que pongan su nombre y más abajo les va a poner el nombre de su representado y su CURP. Y luego les va a decir ahí dónde está su representado, es decir, quién lo tiene detenido. Entonces, eso les va a dar pauta para verificar la existencia de esa detención en los horarios que dice la fiscalía. Luego la fiscalía dice unos horarios y a lo mejor esos horarios no son motivo del control de la detención en el debate. Que bueno, Ahí es ya, donde podemos aplicar el de tiempo y formas, lo que usted decía de que nos podemos llevar el imputado desde el control de la detención. por supuesto que sí. Ahí ustedes simplemente le van a decir al juez, a ver, señoría, dice la Constitución que deberá haber un registro de esa detención. No está ese registro. Luego entonces, Y obviamente en eso de detenerlo, que dice el artículo 16 que no importa quién lo detenga, simplemente el hecho es que se haya cometido o que el presunto delito. Si existe el Registro Nacional de Detenciones, ahí deben de, porque se supone que el primer respondiente no muchas veces llega a la detención, luego muchas veces son las personas que están alrededor. Y ahí es donde entramos en tiempos y formas para ver si es correcto lo que se dice en el control de la detención o en el registro. así es. Eso pudiera contradecir la teoría del caso de la fiscalía. O sea, si la fiscalía dice que los hechos sucedieron a las 9 de la noche y hay un registro nacional de detenciones, porque ese registro nacional les va a aparecer el delito, a lo mejor, pero va a hablar más que nada de los horarios y quién lo tiene detenido. Entonces, eso les va a dar certeza más o menos de que pues esa persona sí fue detenida conforme a derecho, que es uno de los requisitos y ahorita vamos a ver dónde está establecido esa dinámica. Y ese es su motivo de debate en el control de la detención o uno de los motivos en el control de la detención. Hay abogados, perdón, hay jueces que son muy protectores y dicen, no hay RND, se va, o sea, hay una violación constitucional. Hay otros que no, dicen, el RND es un trámite administrativo,
y el y el primer respondiente sí dio aviso a su base. Eso para mí es el registro. Ojo, entonces no lo voy a generalizar porque ha pasado, a mí en lo particular me han tocado esos dos tipos de jueces, ¿eh? O sea, el tipo de juez que me dice, tanto no hay registro nacional de detenciones, bueno, vámonos. ¿Sabes qué? No hay registro, pero sí el primer respondiente sí hay un registro de que él avisó a su base de que tenía detenida una persona. Entonces, no hay problema, se colma la Constitución. Entonces, lo que yo digo a lo mejor no es un hecho, pero es un motivo que les va a dejar a ustedes, ¿sí? Argumentaciones para que en el control de la detención se vaya libre. Ahora bien, artículo, vámonos por partes. Entonces, el artículo 16 constitucional en su párrafo quinto nos habla de la detención en flagrancia y el párrafo sexto nos habla de un caso urgente. Eso también puede detenerse. Miren, aproximadamente yo llevo 8 años en la fiscalía y nunca he llevado un caso urgente. Bueno, solamente uno, pero no ha habido casos urgentes. Narra Cuenta la leyenda que el caso urgente ya no opera. Y les voy a decir por qué. Porque les pide requisitos específicos. Y uno de ellos, que es el más importante, es que por cuestiones de hora no puedas acudir ante un juez. Estado de México se piden órdenes de aprehensión en línea. Siempre hay un juez las 24 horas. Ciudad de México hay jueces de guardia. Están las 24 horas. Por lo tanto, entonces, ese apartado en particular del caso urgente ya no se está dando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí atiende un juez al momento de solicitar una orden de aprehensión. ¿Sí? Entonces, está complicado. Sin embargo, ya no está cuadrando ese párrafo quinto, perdón, ese párrafo sexto de la Constitución. Ahora bien, miren, vámonos por partes. El artículo 16, en su párrafo tercero, nos habla de una orden de aprehensión. Ministerio Público inicia una investigación y les comenté, una investigación sin detenido. Entonces, cuando inicia su investigación sin detenido, Ministerio Público recaba datos de prueba que él considera suficientes para establecer, por lo menos en grado de probabilidad, que cometió un evento delictivo la persona. Y entonces necesitamos solicitar una orden de aprehensión para poder detener a la persona. Pero las órdenes de aprehensión, pues no las dan tan fácil. Hay requisitos. Entonces, el artículo 16, párrafo tercero, se relaciona con el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se los voy a resumir, ¿sí? ¿En qué consiste o cómo me dan una orden de aprehensión como Ministerio Público? ¿Cómo? Bueno, tengo que acreditar varios puntos. Uno de ellos, de manera muy general, uno de ellos es que sea uno de los delitos para pronto que está dentro del catálogo del 19 constitucional, párrafo segundo, o que tenga pena privativa de libertad. Ese es uno de los requisitos. Número dos, que exista denuncia o que exista, sí, que exista una denuncia, sí, o un antecedente, ¿no? Número tres, que exista la competencia, o sea, que le haga yo saber la competencia al juez, es decir, por qué ese juez es competente, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, competencia por materia, en este caso materia penal, por territorio, por persona y por fuero. Entonces, tengo que acreditar que la persona es mayor de edad, que la persona no pertenece a la federación, entre otras cosas. Entonces, otro requisito y que voy a destacar para que se pueda librar una orden de aprehensión, pues es que exista necesidad de la cautela. Y aquí viene el problema donde me voy a encerrar un poquito. ¿Por qué? Porque, por favor, si ustedes tienen a su representado y les llega un citatorio, entonces llévenlo con el Ministerio Público, ¿sí? Maestro, ¿le Porque, puedo hacer una pregunta? Perdón. mire, pueden hacer preguntas si quieren durante la charla o al final, pero la escucho. No, nada más es para preguntarle sobre ese citatorio o esa orden. ¿Debe de traer un nombre específico? Es que normalmente ponen IO, entonces eso a mí siempre me ha causado confusión. ¿Eso está permitido? ¿Es legal? Citan a Juan Pérez Ramos, IO Juan Pérez Gómez, por ejemplo. Bueno, ahí en ese particular, si usted, bueno, ahí puede existir, insisto, puede existir eh, ya en el fondo, una nulidad en la notificación.
porque desconocen cuál es el nombre correcto de la persona. Sí, Igual que en la ojo, intención. si ustedes van, por ejemplo, yo quiero citar a una persona, para que yo pueda citar a una persona necesito saber su identidad. Y eso se los acabo de comentar respecto de, para solicitar orden de aprehensión, necesito saber su identidad. Cuando yo estoy integrando y cito a una persona, no debo de tener duda quién es esa persona. ¿Sí? Si yo tengo duda quién es esa persona, bueno, ahí pudiera existir un problema o una nulidad en esa citación. Pero, insisto, en este particular o la pregunta que usted me hace en concreto, pronto yo voy a saber el nombre y de todas maneras lo voy a volver a citar, ¿no? O sea, ¿cómo se lo digo? De todas maneras, debe acudir a la autoridad, ¿no? Porque voy a decir, ya lo notifiqué, sí, pero yo no me llamo Juan Pérez, yo me llamo Pedro Pérez. Ah, bueno, entonces el nombre no es correcto y entonces usted solito vino, pero pues, ¿qué hace, no? Ah, bueno, pues yo vengo porque yo sé que es para mí el citatorio, o sea, si sí sabe que es para él y se presenta, está bien. A lo que voy, en conclusión, puede usted decir, no me presente porque no soy yo, está bien, puede haber una nulidad en esa notificación, pero después va a saber quién es y lo van a citar. Esa bueno, en concreto, su pregunta, sí puede existir más adelante esa nulidad de notificación. Bueno, ahora Ya, bien, maestra. miren. Esta citación es muy importante porque para que le puedan librar una orden de aprehensión a una persona, se requiere que se haya necesidad de cautela. Y para ello son 5 puntos para que exista necesidad de cautela, ¿sí? Entonces, el primero de ellos es el arraigo de la persona o facilidad que tenga para ocultarse. Por ejemplo, si yo dentro de la investigación me doy cuenta que esta persona, ¿sí? Esta persona eh, no tiene un domicilio estable, a lo mejor de repente ha habido casos que las personas habitan en hoteles, ¿no? En los agresores, si es que no tiene casa, vive en un hotel, ¿no? No tiene un arraigo, no tiene familia. El arraigo, acuérdense que tiene que partir de 3 puntos: arraigo familiar, social y laboral. Entonces, cuando ustedes pretendan acreditar alguna circunstancia respecto del arraigo, tienen que tener esos 3 puntos de preferencia. Sí, también que el imputado ha habido casos, oye, es que lo detuvieron, pero no dijo ni su nombre y también inventó otro domicilio. Es motivo, sí, falsedad sobre el domicilio. Y bueno, también otro de los casos es ese desacato a la autoridad. Sí, si le citan a una persona en su domicilio y no se presenta, habla de un desacato. ¿Sí? Y ese desacato pudiera ser precisamente, imaginemos, ¿no? Es un delito de un homicidio, por decirlo así. Entonces, me van a citar y en el rubro dice que se presente toda vez que es una carpeta de investigación tal por el delito de homicidio y lo ve y no se presenta. Ese pudiera ser un aliciente, ¿sí? Para establecer y actualizar la fracción segunda del 168. ¿Esto qué es? Que precisamente, de acuerdo al quantum de la pena, pudiera ser un aliciente para poder sustraerse de la acción de la justicia. Ojo, ya sé que me van a decir ahorita, no, eso es mentira porque el quantum de la pena es violatorio de derechos humanos. Sí, sí es violatorio de derechos humanos si se toma en consideración de manera unilateral. ¿Esto qué significa? Que solo sea por ese quantum de la pena, ya es todo. No, hay un cúmulo de información. Por ejemplo, no sabemos bien dónde vive, ya logramos establecer un domicilio y le notificamos, pero ya no se presentó y las penas son entre 40 a 60 años de prisión. Ah, bueno, entonces puede ser un aliciente. ¿Por qué les digo esto? Cuando ya les llega un citatorio formal con el sello de la fiscalía, lo correcto o lo que yo les sugiero es que se presente su representado, que den frente al proceso, porque de alguna manera va a poder obtener su libertad más adelante, si es el caso, en una medida cautelar. ¿Por qué? Porque va a decir, señoría, pues yo me presenté solo, no hay necesidad de imponerme otra medida cautelar si no me voy a sustraer de la acción de la justicia. ¿Sí me explicó? Entonces, por eso es que su representado sí debe de presentarse ante la agencia del Ministerio Público. Bueno, para que libren una orden de aprehensión, entonces debe de existir esta falta de arraigo o esta desacato a las citaciones o esto que se vaya
en su conjunto a establecer que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia, ¿sí? Por ese quantum de la pena. Entonces yo le puedo decir al juez, señoría, libre una orden de aprehensión porque no hay un domicilio para citarle, ¿sí? Ah, bueno, entonces si no hay un domicilio para citarle, pues entonces ya se agotaron todos los domicilios, entonces la única manera es que lo busque la policía de investigación y lo aprenda. ¿Sí me explicó? Oiga, señoría, ya lo cité, pero ya no viene, o sea, no viene solo y ya lo fueron a buscar y no viene y no sabemos qué onda. Ah, bueno, entonces tráiganlo a la fuerza, ¿sí me explicó? Entonces, ese es un requisito para una orden de aprehensión. Otro requisito puede ser que hay un peligro de obstaculización, que bueno, este también es contado, este peligro de obstaculización, porque hace referencia a que pudiera tener acceso a la investigación y pudiera destruir, modificar o ocultar elementos de prueba. O también que cuando son delitos de coautoría, otros coautores pudieran influir para efecto de que los testigos se comporten de manera reticente. Entonces, este artículo pudiera estar enfocado, por ejemplo, un poquito más a delitos de servidores públicos y todo eso, que tienen acceso a carpetas de investigación, ¿no? Y bueno, hay otro punto importante también, por ejemplo, ahorita que tenemos de por medio los delitos de violencia en contra de la mujer, por ejemplo, en un delito de violencia familiar, ¿sí? O en los delitos de tentativa. Bueno, hay un riesgo para la víctima. Vamos a imaginarnos que una persona pues golpea a una mujer, es su pareja, es su esposa, ¿no? Entonces, le inician un proceso, a lo mejor por violencia familiar o el delito que ustedes quieran. ¿Qué va a pasar si en ese domicilio donde sucedieron los hechos va el investigado de nuevo a regresar? Pues pudiera ser que esté en riesgo la víctima nuevamente, ¿sí? Sobre todo en los delitos donde hay una violencia familiar continuada o bien en los delitos de tentativa, ¿no? Si un agente externo impide la consumación del evento delictivo, evidentemente si el victimario regresa al domicilio, existe un riesgo muy grande que pudiera ocasionarle un daño. ¿Y esto por qué? Porque esto se toma en consideración partiendo de las circunstancias del hecho y las condiciones particulares entre la persona activa y el pasivo. ¿Por qué? Pues porque son pareja, porque viven en un solo lugar, los dos, y el investigado no tiene otro domicilio, va a regresar al mismo. Eso sería poner en riesgo a la víctima. En tal virtud de que de momento no puede regresar al domicilio y otra medida cautelar no es suficiente. Vamos a ir más adelante porque no estamos con medidas cautelares, estamos con los requisitos para la orden de aprehensión. Cuando ya se justifica ante el juez de control esta necesidad de cautela, ¿sí? Entonces centra el estudio de la probabilidad de la participación de la persona en el evento delictivo, ¿sí? En donde el juez de control, bueno, Ministerio Público expone y juez de control va a resolver si esa participación en probabilidad, ¿sí? Si se dio o no se dio. En dado caso que no se dé esa participación, va a negar una orden de aprehensión. En caso que sí se dé la participación, concederá dicha orden de aprehensión. Entonces, son los requisitos para poder conceder una orden de aprehensión. Entonces, como ustedes pueden ver, pues relativamente esa manera de conducir a una persona a proceso no es sencillo. Es porque relativamente sí se acreditan muchos elementos, por lo menos en grado de probabilidad. Ahora bien, debe de quedar muy claro lo siguiente. Una orden de aprehensión no significa, ¿sí?, que el investigado ya cometió un delito. Solamente es una forma de conducirlo al proceso porque Ministerio Público no lo localizó o porque a lo mejor la víctima está en riesgo o porque la investigación está en riesgo. Entonces, solamente, a ver, Ministerio Público está solito con el juez, Ciudad de México, así piden las órdenes. Y en el Estado de México se piden en línea, ¿no? Pero solo es el MP y el juez. Es decir, el juez va a creer lo que el Ministerio Público le dice, porque están solitos. Pero cuando ya llega la defensa, pues hace valer posiblemente datos de prueba que el Ministerio Público no hizo valer en la solicitud de la orden. Por eso solamente la orden de aprehensión es una forma de conducción al proceso. ¿Sí? Ya estando ahí, el juez resolverá respecto de la participación en grado de probabilidad, ¿sí? Si es que va a vincular o no va a vincular a proceso.
Bueno, partiendo de los elementos de forma y de fondo para poder realizarlo. Bueno, ¿cómo lleva un investigado al proceso? Con una orden de aprehensión. Esta orden de aprehensión, sí, simplemente al presentar al investigado, ya esa orden pues se deja sin materia y precisamente se cancela la orden. Ahora, voy a hacer una pausa, más bien un paréntesis. ¿Por qué? Porque hay ocasiones que los investigados promueven amparo a través de su defensor contra esa orden de aprehensión, ¿sí? Entonces, al promover el amparo, a lo mejor el juez de distrito les concede la suspensión y les dice respecto a la libertad, no lo agarres, juez de control, no lo detengas, cítalo para una audiencia inicial y resuelve lo conducente. Entonces, aquí también puede ser que el juez sí les dé la suspensión respecto del cumplimiento de la orden de aprehensión y el juez de control ya resuelva en una audiencia inicial. Bueno, aquí hablamos nosotros de una orden de aprehensión y que se lleva a la audiencia inicial y así se llama, audiencia inicial por cumplimiento de orden de aprehensión, ¿sí? Entonces, vamos diferenciando, ¿sí? Cómo se va a ir solicitando las órdenes, bueno, los procesos, ¿sí? O las audiencias iniciales. Todo se va a iniciar en términos del artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, ahí ustedes van a encontrar los puntos que les acabo de decir, cómo se inicia la investigación, es decir, esta noticia criminal. Ahora bien, la defensa, cuando, por ejemplo, tenemos una carpeta de investigación y esa carpeta de investigación ya tenemos una línea, citamos a su representado y ustedes se presentan a la fiscalía, ya en ese momento pueden ustedes ofrecer datos de prueba, ¿sí? Y acuérdense ustedes que también no existe necesidad y tengan mucho cuidado en ese sentido, porque muchos, depende, insisto, depende, porque luego va a decir que sí o que no, pero depende mucho, ¿sí? ¿De qué? Bueno, ustedes pueden solicitarle a la fiscalía que haga actos de investigación, pero tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esos actos de investigación hay un principio que se llama principio de adquisición de la prueba. ¿Qué significa ese principio de adquisición de la prueba? No es otra cosa, sino que la prueba es del proceso. Entonces, si ustedes piden a la fiscalía actos de investigación y la fiscalía esos actos les beneficia a ella, entonces ahí ya la regaron, porque entonces ya no van a poder hacer nada, ¿sí? Hay una ventaja con ustedes como defensores en el sentido de que pueden recabar sus actos de investigación como ustedes quieran, lo que les sirva está bien y lo que no les sirva no lo ponen. Ejemplo, Fiscalía puede solicitar videograbaciones, pero no lo puede ocultar. Hay un oficio que se solicitó las grabaciones a X lugar y ese oficio ahí obra y hay una cadena de custodia de esas grabaciones. Yo pidiendo esas grabaciones, ya no hay marcha atrás, pero ustedes no. Yo les he dicho, ¿qué es lo que hace la defensa? La defensa se va, bueno, sucedió tal evento en tal lugar. A ver, defensores, vámonos, vamos a revisar si hay cámaras. Bueno, sí, sí hay cámaras, ¿no? Pero ustedes ya platicaron con su representado. Si ustedes solicitan a la fiscalía esas cámaras, es porque ustedes tienen certeza de que esas cámaras no les van a perjudicar a ustedes, sino que les van a beneficiar. Pero si nomás van y, no, pues aquí hay cámaras, pídanlas. Puede ser que a lo mejor ahí se advierta una situación con su representado. Entonces, por eso es importante que la teoría del caso que ustedes establezcan debe de ser objetiva, ¿sí? Y en el sentido de que su representado esté consciente, ¿sí? Sí, en estos datos de prueba que van a ser aportados. Si no, entonces los pueden mantener en sigilo solo para ustedes. Ahora bien, también ustedes pueden recabar entrevistas de testigos, de vecinos, de amigos, de lo que ustedes quieran. Entonces, solamente les voy a decir pues un fundamento para que lo puedan tener de manera precisa. Primero, fíjense que el artículo 216 habla de proposición de actos de investigación. Entonces, lo que les digo, durante la investigación, el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado con su defensor, así como la víctima ofendido, podrán solicitar actos de investigación que consideren pertinentes. ¿Sale? Entonces, ahora,
Fíjense bien, ustedes pueden solicitar actos de investigación de todo tipo. Hay cosas que el Ministerio Público puede hacer y hay cosas que no puede hacer. Hay cosas que requieren control judicial. Si usted me dice, defensor, ¿sabe qué, Ministerio Público? Solicito que mañana mismo haga la exhumación de un cuerpo. Bueno, pues eso yo no lo puedo hacer, necesito una autorización judicial. Bueno, pero ¿para qué quieres ese cuerpo? No, es que lo que necesito es que hagan otra necropsia para determinar la causa de muerte. Entonces no lo puedo hacer, necesito solicitarlo a un juez de control. Entonces chequen sus peticiones, por si dicen, Ministerio Público haga una exhumación para intervenir el cuerpo, para poder determinar causa de muerte de mi perito, o sea, el de ustedes, pues yo les voy a negar porque yo no puedo hacerlo. Si la asesoría me dice, oiga, saque el cuerpo para trasladarlo a Michoacán, a lo mejor ahí sí lo puedo hacer, ¿sí me explico? Pero no voy a poder hacer algunos actos de investigación. Oiga, solicito que gire oficio a Telcel para que remita los datos conservados de la telefonía de no sé qué. No, el 16 constitucional me lo impide. El 16 constitucional dice que deberá de ser un juez, en este particular, sí, un juez federal el que autorice los datos conservados. Yo no puedo. Entonces, en sus peticiones, ¿a qué voy con esto? Pueden solicitarle al Ministerio Público que a su vez solicite al juez de control ciertos datos. Por ejemplo, juez de control, ¿qué va a pedir? Que gire oficio al INE, ¿no? Para sacar los datos personales, que gire oficio a la Comisión Bancaria y de Valores. ¿Para qué? Para que remita el historial de pagos, de ingresos, que gire oficio al SAT para ver su domicilio laboral o a lo mejor está dado de alta X persona, entre otras cosas, ¿sí? Por ejemplo, la toma de muestra biológica a alguna persona, ¿no? No puedo yo nada decir, ven y te voy a, abre la boca y te voy a sacarla. No se puede. Necesito o bien que consienta la persona o bien una autorización judicial. Entonces, ahí también tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la respuesta que pudieran tener en a lo mejor les va a perjudicar. Entonces, todo lo que pidan al Ministerio Público, analícenlo bien porque las pruebas o los datos de prueba son del proceso, no son, ¿sí? De la fiscalía ni son de la defensa, son del proceso y cualquiera los puede utilizar. Ahora bien, miren, también en los registros de investigación pueden ustedes recabar entrevistas. Solamente les voy a pedir, por favor, que las recaben en términos del 217 del Código Nacional. ¿Por qué? Porque también dice, Ministerio Público y Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que realicen, ¿sí? Utilizando cualquier medio que permita garantizar la información recabada, íntegra y exacta, así como la misma por parte de los sujetos que intervengan. Entonces, el párrafo 2 dice, el párrafo segundo, cada acto de investigación se registrará por separado, firmado por quienes hayan intervenido. Si no puede firmar, plasmará su huella, ¿sí? Y de que no sea posible la firma, ¿no? ¿Esto a dónde quiero llegar? Bueno, también al último apartado que dice, registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido. ¿Esto cómo lo traduzco? Ustedes como defensores deberán de tener, sí, esta información. Es decir, si van a recabar una entrevista de un testigo, domicilio, quién la recaba, identificación, clave del lector, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría la entrevista? Bueno, entrevista, y le ponen hasta arriba, entrevista, Ciudad de México, Estado de México, donde ustedes estén, la fecha a veintitantos de tal mes, comparece de manera voluntaria el testigo de nombre tal, quien se identifica con credencial para votar número tal, ¿sí? La cual concuerda con los rasgos fisionómicos, el cual se glosarán en la presente carpeta o diligencia o lo que ustedes tengan, ¿no? Entonces, como defensa también lo pueden hacer, ¿sí? Y hasta abajo, ya que declare, pues comparezco para narrar lo siguiente, y empiezan a narrar dicha circunstancia. Ojo, hay que ver cuando algo es lícito y cuando algo es ilícito o con violación a derechos fundamentales. Si ustedes van a recabar una entrevista, por ejemplo, de familiares del imputado, por favor, remítanse al artículo 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo, ¿qué dice? ¿Qué dice este artículo 361? Miren. Dice, primero el 360, deber de testificar, y el 361, facultad de abstención.
por favor, transcríbanle este artículo a sus, si es que son familiares del investigado. ¿Por qué? Dice, pueden abstenerse de declarar el tutor, curador, pupilo, cónyuge, concubina, concubinario, convivente, el imputado, o persona que hubiere vivido de forma permanente con el imputado, por lo menos 2 años anteriores al hecho, sus parientes por consanguinidad en línea recta, ascendiente, descendiente, el 4.º grado, colateral, consanguíneo, hasta el 2.º grado, salvo que fueran denunciantes. Bueno, esto es importante destacarlo porque si ustedes no le hacen saber esa facultad de abstención, pues a los familiares, quizá pudiera haber por ahí también una violación procesal, ¿sí? Porque no le queda claro que si declara, a lo mejor pudiera ser en perjuicio de su familiar o en beneficio, eso no lo sabemos, pero sí se le debe de hacer saber dicha circunstancia. Entonces, tenemos que el proceso penal inicia mediante la noticia criminal. Repito, se va a iniciar de 2 vertientes. Número 1, con detenido. Número 2, sin detenido. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, esta, esta parte de sin detenido, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque aquí se realizan varios actos de investigación, ¿sí? En donde Ministerio Público, quizá después de un determinado tiempo, ¿sí? Podrá tomar una determinación. Yo les estoy hablando como que muy rápido, ¿no? Hay una carpeta, pido orden y bueno. Pero también ha habido casos que a lo mejor no existen datos de prueba. Por ejemplo, ha habido casos o delitos a lo mejor que tienen que ver con delincuencia organizada, ¿no? O las que conocen ustedes como ejecuciones. Entonces pasa un vehículo sin placas, le dispara a una persona X, pierde la vida y se va esta persona. Encuentran el vehículo posteriormente en X lugar, en un campo, y ahí lo encuentran, pero ya se le prendió fuego. Cámaras de vigilancia, como era un lugar pues relativamente olvidado, pues, no hay cámaras de vigilancia. Y bueno, diversos actos de investigación y no existen datos para ubicar al sujeto que a lo mejor privó de la vida a esta persona. Para ello también existen formas de terminación de la investigación y eso es muy importante que lo voy a destacar porque ese es trabajo de ustedes como defensores o también incluso pudiera ser como asesores, dependiendo de donde ustedes se encuentren, como asesores para determinar, ahora sí que para impugnar, perdón, las determinaciones del Ministerio Público o como defensores para exhortar a que se pueda terminar el asunto. Digo, yo les pongo este en particular, pero ha habido casos de violencia familiar o a lo mejor otro tipo de delitos donde pues no se advierte alguna circunstancia y pueden el Ministerio Público, pues tanto abstenerse de investigar como mandarla a un archivo temporal, como un no ejercicio de la acción penal. Entonces, en este particular, pues vamos a tener que, por ejemplo, en un caso en particular, hay una persona que se encuentra suspendida en en un domicilio, ¿no? Evidentemente, pues se hablan al Ministerio Público, hay actos de investigación. ¿Qué tenemos de actos de investigación? Bueno, una pericial en criminalística, una pericial en medicina, una mecánica de hechos y una necropsia psicológica y aparte una pericial en psicología que establecen que la víctima, las lesiones que tiene en el cuello son de teología suicida, mecánica de hechos también, no se ubicaba la persona con nadie, psicología nos dice que efectivamente pues estaba deprimida por X o Y razón. ¿Qué delito vamos a investigar? Pues no hay un delito que investigar. Esa carpeta pudiera determinarse. Entonces, se puede también extinguir esa acción penal, ¿sí? En este particular. Y esto, pues, pudiera ser, en este particular, pues, esa facultad que tiene el Ministerio Público de abstenerse a investigar cuando los hechos relatados, ¿sí? No fueren constitutivos de un delito o cuando antecedentes o datos establezcan que se encuentra extinguida la acción penal. Y para poder extinguir la acción penal, pues también tienen que tomar en consideración la prescripción. Entonces, hay delitos que prescriben, ¿sí? Entonces, también ahí pueden ustedes agarrarse para poder determinar o más bien promover para que el Ministerio Público determine esa carpeta y no la lleve con el juez de control, ¿sí? Y esto puede también generar una audiencia de omisiones cuando el Ministerio Público no lo quiera hacer, ¿no? Entonces, también
un archivo temporal. ¿Qué casos se da este archivo temporal? Bueno, cuando las investigaciones no se encuentren antecedentes o datos suficientes para establecer dichas líneas de investigación. Por lo tanto, entonces se manda un archivo y se queda en ese momento hasta en tanto se allegue de información que pueda traer de nuevo esta investigación a la vida y aclaro, siempre respetando esas reglas de la prescripción. ¿Sí? Sobre este particular, también acuérdense ustedes que se puede solicitar eh, esta determinación o que el Ministerio Público determine una carpeta de investigación en varios aspectos. Por ejemplo, miren, ha habido casos, insisto, sobre todo de, a lo mejor, de abusos sexuales, ¿no? Por ejemplo, en los que están en transporte público, en donde a lo mejor es un caso hipotético, a lo mejor en ese momento la víctima acudió y le hicieron su pericial en materia de psicología, ¿sí? Y en la pericial nos establece que no presenta ese daño, ven cámaras y no se observa nada, ¿no? Ven a lo mejor algún tipo de lesión que diga la víctima, no, pues me aventó, no sé, no hay lesiones, ¿sí me explico? Es decir, no hay manera de que se sostenga el dicho de la víctima con otro dato de prueba, ¿sí? Entonces, en esos casos, pues se presta a una investigación, pero bueno, los datos son insuficientes hasta ese momento. Entonces pueden solicitarle al Ministerio Público para que no tenga esa carpeta su representado sobre, pues ahí, solicitar esa determinación, ¿no? Y solicitar, incluso ustedes pueden solicitar audiencia de omisiones y dentro de la audiencia de omisiones, Ministerio Público puede argumentar o de determinaciones, ¿no? Que no la mandó al archivo y puede determinar el juez incluso que no hay delito. Y sobre ese particular, ustedes ya podrían solicitar un sobreseimiento ya judicializada esa carpeta o ya llevada con un juez o obligar precisamente a que la mande un archivo temporal. Ojo, esto lo estoy diciendo partiendo de una integración de una carpeta de investigación. Cada delito tiene su protocolo o tiene sus formas de integrar, ¿no? Entonces, ustedes van a ver pues los datos con los que tiene el Ministerio Público para poder determinar dicha circunstancia. Entonces, ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo sí tengo datos que establezcan la posibilidad de que una persona participó en un evento? Sí tengo datos. Entonces me lo llevo con un juez de control. ¿Cómo me lo llevo con un juez de control? Una, mediante una citación. Dos, mediante una orden de aprehensión. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, fulanito X? Te tengo que citar porque ya tengo elementos para formularte una previa imputación, ¿no? Es decir, te voy a hacer del conocimiento aquí en la agencia del Ministerio Público que te estoy persiguiendo o que estoy persiguiendo un delito en tu contra. Te lo voy a decir ahorita y necesito que me des datos de tu domicilio, ¿sí? Y que me des todo lo relacionado porque voy a generar audiencia con un juez para formalmente formularte imputación. Entonces, eso también me lo puedo llevar con un juez, pero insisto, ya les había explicado que si la persona no comparece a la citación, pues entonces no me queda de otra más que pedir una orden. Por eso, ojo y mucho ojo cuando les llegue una citación por el Ministerio Público a sus representados, ¿sí? Y bueno, entonces, otra cosa que quiero antes de pasar, ahora sí que con detenido, porque estamos sin detenido de esta investigación, es que hay actos que yo puedo solicitarle al juez, perdón, hay actos que yo puedo hacer y actos que yo no puedo hacer. ¿Y cuáles son esas actuaciones? Miren, lo que yo como Ministerio Público puedo hacer sin autorización de nadie es inspección del lugar de los hechos, inspección de un lugar distinto al de los hechos, inspección de personas, revisión corporal, inspección de vehículos, levantamiento e identificación de cadáver, aportación de comunicaciones entre particulares, reconocimiento de personas, la entrega vigilada y las operaciones encubierta, y bueno, entrevistas de testigos, recompensas, y bueno, esto lo van a encontrar en el artículo 251 para cuando ustedes pidan actos de investigación al Ministerio Público, vean ustedes cuáles son los que sí pueden pedir. Ahora, ¿cuáles son los que van a tener que decirle al MP, no te hagas, pídeselos al juez de control? ¿Cuáles son?
Ah, bueno, pues entonces nos vamos al 252 y este 252 del Código Nacional nos dice que es la exhumación de un cadáver, las órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestra de fluido corporal, reconocimiento de una persona cuando se niegue a ser examinada y, bueno, a marca de otras. Esto viene en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que cuando hagan ustedes sus peticiones sepan bien cómo dirigirlas, porque a lo mejor el acuerdo les puede retrasar, o sea, un acuerdo donde diga, pues yo no estoy facultado en términos del 252, corresponde un juez de control, ¿no? Entonces, ustedes ahí ya perderían un tiempo. Ahora, cuando ustedes ingresan una promoción ante la gente del Ministerio Público, se me olvidó decirles, el Ministerio Público tendrá únicamente 3 días para acordar dicha promoción, acuérdense. Entonces, es importante destacarlo porque de esa manera ustedes también pudieran ejercer su derecho a la justicia pronta y expedita, ¿sí? Y esto lo van a encontrar regulado en un primer momento en el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde establece que la solicitud deberá resolverse en un plazo máximo de 3 días. Está diciendo un plazo máximo de 3 días. Entonces, para que ustedes cuando ingresen promociones que sean de urgencia, puedan ustedes también ver en qué temporalidad el Ministerio Público les va a dar esa respuesta. Si no les da esa respuesta, entonces tendríamos que acudir, ¿sí?, a lo que establece el artículo 258 del Código Nacional. Pero ojo, también deben ustedes de verificar la viabilidad, porque por ejemplo, si Ministerio Público ya mandó o ya le está dando trámite a sus peticiones, y se los voy a decir de manera muy abierta, ¿sí? Ministerio Público tiene muchísimas carpetas, cada Ministerio Público ha de tener en algunas fiscalías desde 150 hasta otras fiscalías hasta 1000 carpetas, cada Ministerio Público. Entonces, también eso es importante que ustedes lo vean. Entonces, ¿por qué? Porque si ustedes ingresan una promoción, ¿sí? Y quieren que mañana se les acuerde, pues está, a lo mejor se las acuerda, pero que se hagan las diligencias, pues eso no se va a poder hacer en ese tiempo porque muchas diligencias no están relacionadas o no están al arbitrio del Ministerio Público. Por ejemplo, oye, solicito que Policía de Investigación se constituya al lugar de los hechos a hacer una inspección. Ah, muy bien, al lugar, gírense los oficios correspondientes. Bueno, entonces, acuérdense que es esto para acordar sus promociones. Por si se las acuerda en sentido afirmativo, ah, bueno, pues ya está acordado. En sentido negativo, ah, bueno, pues entonces vamos a ver por qué. Y si lo creo conveniente, entonces un 258, que conocen también como a veces recursos innominados. Entonces, miren, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, archivo temporal, aplicación de criterio de oportunidad, no ejercicio de la acción penal, serán notificadas a la víctima ofendido y se pueden impugnar al juez de control dentro de los 10 días. Ojo, entonces ahí ténganlo presente, no se les vaya a pasar. A partir de que les sea notificado, ¿sí? En esos casos, juez de control convocará audiencia para decidir en definitiva. Se citan a las partes y bueno, esta, sobre este particular también nos habla de manera general, ¿sí? Respecto de todas las determinaciones que tenga el Ministerio Público o las omisiones que el Ministerio Público tenga. También ustedes pueden promover un juicio diverso, que es el juicio de amparo, que también por las omisiones del Ministerio Público, pero bueno, ustedes valorarán qué es lo más rápido. Ahora bien, eh, hay puntos importantes que debemos de aterrizar, que son los datos de prueba, medios de prueba y pruebas, porque en la audiencia inicial muchos ofrecen dato de prueba y están confundidos con medio de prueba. Entonces, sí es importante destacar que el artículo 261 nos da esa pauta, ¿sí? Para lograr establecer esa diferencia entre dato, medio de prueba y prueba, y el dato de prueba es la mera referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante un órgano jurisdiccional que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho y probable participación del imputado.
Y tenemos un medio de prueba. El medio de prueba es toda fuente de información que permite reconstruir los hechos respetando las formalidades el procedimiento. ¿Sí? Y bueno, la prueba ya también ahí nos dice, ¿no? Pero ya aplicado en la práctica, dice en la audiencia inicial, ¿vas a ofrecer datos de prueba o medio de prueba? Y eso se los va a preguntar el juez. A ver, defensor, ¿vas a ofrecerlo como dato o como medio? No, pues como dato de prueba. Ah, muy bien. Simplemente tienes entrevistas que ya recabaste, se las vas a exponer al juez de control y eso es suficiente. No, señoría, yo quiero que sea como medio de prueba. Entonces, si es como dato de prueba, la fiscalía no va a someterse a debate de nada. Pero si es como medio de prueba, sí se somete a un debate. Entonces, eso lo van a ver la siguiente sesión, que es el día de mañana. Pero ese debate, acuérdense que cuando ustedes van a ofrecer medios de prueba, deberán de hacer referencia a la idoneidad y la pertinencia. Y respecto del ofrecimiento de los medios de prueba, pues se van a tener que regresar precisamente a las fases de la prueba y respecto de los 7 puntos del ofrecimiento de los medios de prueba y las 5 fases de la prueba. Entonces, todo esto en un conjunto les va a llevar a que no les excluyan la prueba, en este caso el medio de prueba. Entonces, para que les dé un poco de luz y estén preparados para la clase de mañana, entonces revisen lo que establece el artículo 346. Yo les digo a todos los alumnos, revisen el 346 antes de recabar incluso sus pruebas. Recuérdense, fases de la prueba, ¿sí? Recuerden también pues estas fases de la teoría del caso, fase recolectiva, depurativa y expositiva. Entonces, en esa fase recolectiva, pues ustedes recaban todas las pruebas o medios de prueba, lo que tengan, todo lo que sea. Entonces empiezan a depurar en su fase 2. Eso se los hago saber en el manual que escribí y en el libro que escribí, la guía del defensor, los 2 libros que escribí para ustedes. Y ahí les plasmo. Ya vi aquí a Iván Castillo, ya nos está presumiendo su libro, ¿no? Ahí les comparto que escribí el libro que se llama La Guía del Defensor, que abarca la etapa inicial. Es un libro y aparte es un manual. Y el manual tiene 8 horas de capacitación. Mira, Iván ya tiene los 2. Entonces, ahí viene la capacitación para todos aquellos que estén interesados. Por favor, manden mensaje y ahorita les pongo ahí mi número de teléfono. De todas maneras me encuentran en redes sociales como abogado Eric Mejía, ¿sí? Y cualquier cosa ahí al número de CIETEC, manden mensaje, información del libro, ¿sí? Y con mucho gusto, o comenten aquí en vivo en el Face, como ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, ahí les hago llegar el link para que adquieran su libro. Este libro que escribí y el manual, hagan de cuenta que el manual es como si no supieran nada de derecho penal. Así empiezo. Y va avanzando y cada vez va siendo más complicado. Y les pongo audiencias y les pongo varias cosas. Ahí está muy bueno. Hay como 8 o 9 horas de capacitación acompañado de ese manual. El manual está en blanco y negro porque tienen que llenarlo con casos prácticos, infinidad de cosas. Bueno, ahí les pongo estas fases recolectiva, depurativa y expositiva, en donde en la fase recolectiva ustedes van a recabar todos los datos de prueba. ¿Sí? Entonces, es importante que en esta etapa inicial, cuando ya citaron a su detenido, pues ustedes vayan y ofrezcan datos de prueba. Insisto, si ven que esos datos les puede perjudicar, ni le muevan, ¿sale? Pero si les va a beneficiar, pues va con todo. ¿Por qué? Porque van a una audiencia inicial y ahí ya debe de estar integrado todo. Bueno, me voy a regresar. Inicia la carpeta de investigación por una denuncia. No encuentro líneas de investigación. Puedo mandar al archivo, puedo abstenerme de investigar, X o Y. ¿Vamos bien? Si encuentro datos de prueba, entonces voy a citarlo. Vente aquí a la fiscalía. Te voy a hacer saber el delito que se te está atribuyendo para llevarte con un juez y ofrezcas tus datos de prueba, toma tu carpeta de investigación, prepárate para la audiencia. ¿Sale? Esa es una. 2, ¿qué crees que no se presentó? Oye, sí se presentó, pero la víctima está en riesgo. ¿Sí? Este cuate de que se enteró que le está persiguiendo una investigación, fue a buscar a la víctima y la amenazó, y hay testigos, cámaras y quién sabe qué tanto. Entonces voy a pedir una orden de aprehensión. No puedo venir y decirte, te voy a citar, porque urge que ya te cese la violencia.
Entonces, pido orden de aprehensión y lo llevo con un juez. Ahora, tercer punto. El tercer punto es el más importante y lo dejé al último. ¿Por qué? Porque son los casos de flagrancia, ¿sí? También ahí mi libro y en el manual, ahí les pongo los casos de flagrancia y todos los artículos que están relacionados con la flagrancia. Entonces, aquí les voy a dar unos tips súper importantes en los casos de flagrancia, ¿sí? Primero, en los casos de flagrancia, por favor, que sepan ustedes que está detenido su representado. Primero, lo primeritito que tengo que hacer es investigar por qué delito está. Y esto es importante y es muy relevante. Desde que siempre se los he dicho, cuando hay una asesoría que le tengan que dar a sus representados o a familiares, establecer, oiga, que detuvieron a mi familiar. Oiga, ¿por qué delito habrá sido? No, venía de trabajar y que dicen que manoseó a una muchacha, que venía del trabajo, ¿sí? En el metro, ¿no? Entonces, ya tenemos una visión de posiblemente el hecho delictivo. Entonces, para esta circunstancia, debo yo de tener presente mi constitución, ¿sí? Pero sobre todo, debo de tener presente siempre en las detenciones lo que establece el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí en mi manual les escribí les hice yo un escrito para que ustedes nomás le pongan los datos de la persona y lo ingresen a la agencia del Ministerio Público. Entonces, miren, el artículo 140 nos habla de que puede estar libre una persona durante la investigación. Y fíjense lo que dice, ¿eh? En los casos de flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezca prisión preventiva oficiosa. Por eso les estoy diciendo que nuestra Constitución nos dice en su artículo 19, en su párrafo segundo, si ustedes lo leen, viene todos los casos de prisión preventiva oficiosa. Entonces, si nosotros tenemos ya del conocimiento, por ejemplo, un delito, vamos a imaginarnos, un delito de violencia familiar, ¿no? Entonces, el delito de violencia familiar hasta este momento, salvo que ustedes me digan otra cosa, no está en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, ¿sí o no? Por ejemplo, un fraude, ¿no? O por ejemplo, no sé, X que se les ocurra a ustedes. Luego, entonces, el primer requisito para obtener su libertad en el Ministerio Público es que no sea un delito de prisión preventiva oficiosa. ¿Vamos bien? Ahora, dice que no sea de prisión preventiva oficiosa y Ministerio Público determine que no solicitará la medida cautelar de prisión preventiva. Y aquí viene donde la cosa se pone complicadísima. ¿Por qué? Porque si ustedes van y dicen, señor, Ministerio Público, solicito la libertad de mi representado en términos 140, toda vez que no, el delito que se le atribuye a mi representado no es de los que establece el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, en tal virtud solicito la inmediata libertad de mi representado. A ver, espérate. Pero también dice que el Ministerio Público no solicitará la prisión, ¿sí? Entonces, si es un delito, por ejemplo, en este caso de un abuso sexual, pues yo en la Constitución puedo ver, que aquí la tengo, dice abuso sexual, pero en menores. Entonces, me doy cuenta que el abuso sexual no es a un menor. Por lo tanto, entonces, el primer requisito ya está subsanado. Ahora, el segundo requisito, les pregunto a ustedes, ¿estará por sustraerse su representado? Pues no, viene del trabajo, están diciendo que venían del trabajo, que venían en el metro, ¿no? ¿Se va a sustraer de la acción de la justicia? Pues eso es incierto. ¿Por qué? Porque aquí es donde entra el trabajo de ustedes. Ojo, también es trabajo de la fiscalía. Pero ya saben que la fiscalía pues tiene trabajo, mucho trabajo, y a lo mejor no le alcanza el tiempo. Entonces, como ustedes son los principales interesados, desde que está detenido, ¿sí? Desde ese momento solicítenle a sus clientes a ver dónde trabaja, recibos de pago, actas de nacimiento de los niños, su domicilio, el predio, el agua, la luz, todo, todo, todo
lo que acredite que su representado no se va a sustraer de la acción de la justicia. No importa que sea mucho. ¿Por qué? Porque estamos en la fase recolectiva. Luego yo lo depuro, ustedes como defensores van a depurar, esto sí sirve, esto no sirve, dice el maestro Francisco, cartas de recomendación, por supuesto que sí, sobre todo cartas de vecinos, que escriban los vecinos así rápido. Conozco al señor Juanito Pérez y habita en ese domicilio desde hace 10 años, vive con su mamá, su papá, sus hijos, en el domicilio familiar. Les acabo yo de decir que el arraigo comprende 3 situaciones: domicilio familiar, domicilio, en este caso, laboral, y también el domicilio social. Es decir, que la gente conozca que ahí vive. Si no pueden sacar una carta de vecindad, como se llama, pues entonces con testigos va a ser suficiente precisamente para establecer por lo menos que sí tiene un arraigo. Acuérdense que el arraigo es algo que atrape a su representado, que no se va a ir, que no haya duda que se va a ir. Oye, su trabajo tiene ya 10 años en ese trabajo. En ese domicilio desde que nació vive en la casa de sus papás y ahí vive con su esposa, sus hijos ya tienen 11 años y el otro tiene 16. Entonces, ¿cómo se va a ir? ¿No? Bueno, entonces la primera parte ya la tenemos bien acreditada. Luego nos dice, a ver, Ministerio Público, ¿pudieras tú solicitar la prisión justificándola? Te he exhibido todo lo necesario para que no se vaya a sustraer. ¿Sí? Ahora, punto número 2, que haya un riesgo en la investigación. Si el representado no tiene acceso a la investigación, no hay una situación de coautoría, entonces, por lo tanto, no aplica esa parte. Ahora, riesgo de la víctima. Si ni se conocen, andaban en el metro. La persona, hasta este momento, mi representado no tiene acceso a la carpeta de investigación. Defensor ya la revisó, pero ahí no vienen datos de la víctima, dice resguardo, resguardada. Entonces, ¿por qué estaría en riesgo la víctima? Al no advertirse esos riesgos procesales, solicito que pondere la libertad de mi representado y hacen un análisis. Miren, los derechos humanos, y esto tiene que ver con el principio de proporcionalidad y principio de mínima intervención de la medida cautelar. ¿Sí? Los derechos humanos, ¿sí? También pueden ser quebrantados. ¿Y esto cómo puede ser quebrantado un derecho humano cuando se salvaguarda otro derecho humano? ¿Sí? Ejemplo que les puse hace rato. Oye, estaba asfixiando y sacó un cuchillo y le cortó el cuello a la víctima. Y entonces, si yo dejo que el imputado salga, va a vivir en el mismo domicilio de la víctima. Hay objetividad ahí, ¿no? Entonces, tengo que salvaguardar la integridad de la víctima sacrificando la libertad del imputado. ¿Por qué? Porque hay un riesgo latente, un gran riesgo de que el investigado culmine lo que inició. En este particular, ¿sí? No se da el caso, sino lo contrario. Mi representado sí tiene un domicilio, sí va a dar frente, va a hacer lo que quiera, por lo tanto la libertad está por arriba, ¿sí? Que precisamente la integridad de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima no la conoce, insisto, no sabe quién es, entonces no está en riesgo, la libertad arriba. ¿Se va a sustraer? No, porque ya ofrecí esto y esto, entonces pondera la libertad. Pero el Ministerio Público, se los digo, o sea, a lo mejor él solito no lo va a hacer. Necesitarían ingresar su propia promoción y que les acuerde de manera inmediata para que ustedes puedan interponer el recurso correspondiente, incluso hasta un amparo pueden interponer en ese momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la retención del Ministerio Público es inconstitucional. Bueno, no. Oye, pero se contradice, maestro, ¿por qué? Porque el párrafo 10º del 16 constitucional nos dice que puede detenerlo hasta 48 horas. Oye, pero en este momento ya sabes que no lo puedes, que tiene una oportunidad de tener su libertad, ¿por qué no lo has dejado? ¿Sí me explicó? ¿Por qué no has hecho una interpretación de la constitucionalidad aplicando el principio de interpretación conforme, ponderando los derechos humanos de mi representado? Si ya te dejé un domicilio, ¿dónde lo vas a citar? ¿Por qué lo sigues teniendo detenido? Aquí, ¿no? Entonces ya pasaron a lo mejor 24 horas, no sé, en ese particular, pero ya pasaron 24 horas y no lo has dejado ir sabiendo que ya lo puedes dejar libre. ¿Sí me explicó? Entonces, ahora debe de tomar una determinación. Ojo, esto
Ministerio Público muy probablemente, a lo mejor te dice, sí, le asiste la razón porque hay una citación y puedo citarte tal día y tal hora. Pero imaginemos que el MP dice que no. Ah, bueno, ese es un motivo, ¿sí? Ese es un motivo de debate en el control de la detención. Ahorita se los voy a explicar por qué. Pero también pueden debatir eso. Señoría, desde ese momento, ¿por qué necesidad de tenerlo retenido, traerlo con usted, si pudo haber una notificación para una audiencia? Les genera argumentos también, porque en la retención, ojo, hay dos acuerdos que el Ministerio Público realiza. Uno, verificación de la flagrancia, artículo 169 del Código Nacional. Y dos, acuerdo de retención. Y en la verificación de la flagrancia, Ministerio Público deberá estar obligado de analizar el artículo 140 y explicar por qué no decreta la libertad de su representado. Ahí lo deberá de explicar. ¿Por qué no opera? Debe de entrar al estudio del 140 también. Ojo, si es un delito de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues va rápido, ¿no? Va a decir, ah, bueno, pues es que es un delito de prisión preventiva oficiosa. Pero en este particular no es así, ¿sale? En este particular puede obtener su libertad con las promociones que ustedes ya hicieron. Entonces, vamos a recapitular. Ustedes pueden ir analizando lo establecido en el artículo 146. Otra cosa que les quiero comentar. Cuando una persona es detenida, ¿sí? Puede ser con varias hipótesis. De hecho, bueno, yo manejo, les digo siempre son tres, pero no es cierto, son dos, pero en la segunda hay dos. Entonces, el 146 nos habla de una hipótesis. La persona es detenida al momento de cometer el delito, con las manos en la masa, como dicen por ahí. O bien inmediatamente después de cometerlo. Aquí es donde se desprenden dos hipótesis más. La primera, inmediatamente después de cometerlo, es sorprendida cometiendo el delito y perseguida material e ininterrumpidamente. Es decir, una persona está en un Oxxo, saca un arma de fuego, dame todo lo que traes y se echa a correr, ¿sí? Se percatan, la señora sale, ay, agárrenlo, agárrenlo, y entonces empieza la persecución de manera material e ininterrumpida, ¿sí? Pero también hay otra hipótesis, ¿sí? ¿Cuál es? Cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido, testigo presencial de los hechos o quien hubiese intervenido en la comisión. Entonces, miren, aquí es importante que ustedes, cuando estén en la audiencia de control de detención, le pregunten al Ministerio Público, porque pueden hacer preguntas también, ¿sí? Entonces, la persona sea señalada por la víctima u ofendido. Esa esa es una hipótesis, pero también puede ser señalada por algún testigo presencial de los hechos. Otra hipótesis, o también quien hubiera intervenido en la comisión del delito, con ella, pero en la comisión del delito. Entonces habla de tres hipótesis. Esto nosotros lo conocemos como flagrancia por señalamiento. ¿Sí? Luego, ahora viene un y. Entonces, que haya el señalamiento de una persona y que tenga instrumentos, objetos, productos del delito. O se cuente con información o indicios que hagan presumir que intervino en el mismo. Y vean, abajo dice, en esta fracción en particular, dice que se considera que la persona ha sido detenida en flagrancia por señalamiento siempre y cuando inmediatamente después de cometer el delito no se haya interrumpido su búsqueda o localización. Ha habido casos que se han hecho seguimientos de las cámaras de C5 y se ven los investigados y empieza el seguimiento, ¿sí? Este caso en particular, la persona tiene un arma de fuego, se echa a correr, la víctima va atrás de él, agárrenlo, agárrenlo, lo detienen a la persona, llega la víctima posteriormente, ya con los policías, dice, sí es él es el que me acaba de asaltar, traía un arma de fuego y me quitó 5,000 pesos. Hacen una inspección de persona, le localizan un arma de fuego y 5,000 pesos. Es decir, hay indicios que presumen que están involucrados en el evento, hay un señalamiento de la testigo, ¿sí? Y hubo una persecución ininterrumpida. Entonces, reúnen todos estos requisitos. Pero miren, sobre este particular, es importante que ustedes vean muchas cosas, ¿sí? En la detención, y de hecho, bueno, estos son los temas que abarco cuando doy clase de audiencia inicial o de la etapa inicial. Siempre ustedes
traten de hacer una bitácora de la detención. Ustedes tienen la carpeta de investigación, entonces hagan su propia bitácora, ¿sí? ¿Cómo se hace esa bitácora? Ustedes solo revisen la entrevista del primer respondiente. Yo sé que las carpetas se las dan ahí. Un minuto antes de la audiencia, el MP les da la carpeta, yo lo sé. Pero puede ser que pidan un receso de 10 minutos. Esta es una recomendación que les doy, ¿eh? O sea, porque muchas veces, se los digo así entre nos, muchas veces los defensores, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a leer toda la carpeta, toda, y ya no les da tiempo y están bien presionados porque acaban de leerla. No, enfóquense un poco, es una recomendación, ¿eh? Cada quien sabe cómo trabaja sus asuntos, pero solo recomendación. Revisen a los primeros respondientes. A ver, dice el primer respondiente, fulanito de tal, que iban circulando en la patrulla, ¿sí? Cuando observan un masculino con actividad sospechosa X o Y, ¿no? Y dice el otro primer respondiente que iban circulando y que observan a un masculino, ¿sí? Y a lo mejor en las ropas varía un poco, no lo sé. Pero bueno, lo que nos interesa es el horario. A ver, iban circulando, les hacen del conocimiento que se trasladen a tal por un posible hecho constitutivo de delito, se trasladan, ubican a una persona que está a media calle, les hace señas acá, venga para acá, y cuando llegan tienen detenido a una persona. Ah, bueno, ¿a qué hora les hicieron del conocimiento? 10 de la mañana. ¿A qué hora llegan? A las 10:05. Cuando llegan, se entrevistan con las personas que están agarrándolo, que lo tienen detenido y le dice que la persona acaba de salir del Oxxo porque lo asaltaron el Oxxo y que lo persiguieron y lo detuvieron. Ok, con esa información, entonces, pues lo dejan a disposición de la policía y ellos le hacen saber que es un hecho constitutivo de delito a las 10:08. Y luego a las 10:10 les hacen saber sus derechos, ¿no? A las 10:12 le hacen una revisión y encuentran la arma de fuego, ¿no? La suben a la patrulla a las 10:15. Se trasladan a la fiscalía y a las 11:20 llegan. 11:40 les inician la carpeta de investigación, ¿no? A las 12:30, verificación de flagrancia y 12, y a la 1:30, acuerdo de retención, ¿no? Todos estos horarios los tienen que recabar. ¿Por qué? Porque aquí en lo que yo les acabo de narrar, faltó una cosa. Pero si ustedes no hacen esa bitácora, les va a costar un poquito más de trabajo, sobre todo con la presión que tienen ya en la audiencia. Si les dan la carpeta con tiempo, bueno, pues háganle ahí, ¿no? El Ministerio Público luego les va a decir, Lick, mañana es su audiencia, venga hacia la fiscalía, le entrego carpeta. Bueno, pues ya tendrán toda la noche, pero difícilmente. Normalmente se las dan todos los que han postulado en materia penal control desde detención. No me van a dejar mentir que el MP les da la carpeta ahí mismo. Por lo menos una media hora antes, una hora antes, o si es el caso, a la mera hora. Entonces, receso, señoría, 15 minutos, nomás quiero analizar unas cosas. Ok, a ver qué delito es. No, pues tal delito, a ver, hago mi bitácora. ¿Qué voy a debatir? Ah, bueno, a lo mejor no hubo un registro nacional de detenciones. Señoría, los hechos, aquí dice el maestro Francisco, efectivamente, falta el RND. Aquí los hechos dice que sucede a las 10 de la mañana, lo ponen a disposición a las 11 y cacho, ¿sí? Sin embargo, no existe un registro nacional de la detención y de ahí se agarran con todo, ¿sí? Ahora, normalmente dejan copia del registro de detención si es que está, les pido que lo revisen, porque luego a veces el registro nacional de detenciones narran un lugar donde fue detenido y los primeros respondientes colocan otro lugar de la detención. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Hasta este momento, las entrevistas, por ejemplo, de más personas o periciales, a lo mejor no les va a resultar muy relevante. ¿Por qué? Porque yo voy con la detención. Solamente se verificará las cuestiones de la detención en la audiencia inicial. Entonces es importante que hagan su bitácora de la detención para que todos los horarios correspondan, ¿sí? Sin dudas, ¿sí? De manera consecutiva, y si hay una dilación, Ministerio Público justificará por qué. Entonces, en esta narrativa que yo les hice, pues les pongo trampa porque no les dije el Registro Nacional. Entonces, ese va a ser su debate, ¿sí? Ahora, también el artículo 169 les habla precisamente
de esa verificación de flagrancia, ¿sí? Entonces, es importante que también lo tengan presente porque en este particular, perdón, el 149, perdón, les dije 69, es el 149, miren, establece en los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a disposición. Si la detención no se realiza conforme a lo previsto en la Constitución y en el Código, dispondrá de la libertad inmediata de la persona y en su caso velará por la aplicación de sanciones disciplinarias o penales correspondientes. Entonces, aquí les habla de una verificación de flagrancia, ¿sí? Entonces, es importante, y esto lo van a encontrar en el artículo 149, corrijo, porque dije 169, 49, ¿sí? Entonces, aquí es importante que vean ustedes dos acuerdos. Uno, verificación de flagrancia. Dos, acuerdo de retención. Muchas veces, insisto, por la carga de trabajo, lo que ustedes quieran justificar, no hay verificación de flagrancia, se le olvidó al MP, lo que ustedes quieran. Pues de ahí se pueden ustedes agarrar para una violación procesal en este particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se cumplió con cabalidad lo que establece el Código Nacional. Entonces, bueno, en estas hipótesis en cualquiera de las hipótesis de flagrancia, ¿sí? Entonces, ¿puedo obtener la libertad, en resumen, puedo obtener la libertad de una persona durante la investigación cuando es puesta a disposición de la fiscalía? Sí. Solo tengo que verificar claramente que reúna los requisitos. ¿Cuántos requisitos dijimos? Bueno, solamente en teoría o de manera general, dos requisitos: que no merite prisión preventiva oficiosa y que el Ministerio Público no solicite la prisión como medida cautelar. Entonces, si ustedes ven que es un delito que fue en flagrancia por un homicidio calificado, pues relativamente no van a poder solicitar la libertad en términos del 140, eso es claro, ¿sí? Pero si es otro delito que no amerita prisión, justifiquen. Luego, esta circunstancia que es precisamente esta parte del domicilio y que va de la mano, con la orden de aprehensión. ¿Por qué va de la mano con la orden de aprehensión? Porque también se tiene que advertir necesidad de cautela para poderlo llevar ante el ministerio, perdón, ante la fiscalía. Entonces, bueno, para que tengan ustedes mayor claridad de lo que les acabo de comentar, también ustedes pueden revisar lo que establece el artículo 307, ¿sí? En donde este artículo 307 del Código Nacional nos habla de cómo se llevará a cabo la audiencia inicial. Y esto va, los que ya hayan llevado audiencias iniciales, ya les va a servir nomás para reforzar. Pero aquí ya les dice cómo se lleva la audiencia inicial, que es lo con lo que voy a finalizar. Pero en conclusión, voy a hacer un resumen. A ver, pregunta. Todos los que ya llevaron asuntos, bueno, ya nada más refuerzan. Pero los que no, que estén estudiando la carrera, que acaban de egresar, que llevaron otras materias, ha habido muchos abogados que llevan materia civil, mercantil y son sus primeros asuntos penales. A ver, las preguntas son concretas. Tienen detenida a una persona. ¿Qué debo hacer, maestro? Sencillo. Traten en la asesoría de sacarle más información que se pueda para poder establecer qué delito es. Por lo menos así de manera rápida, ¿sí? Ay, es que venía del trabajo y dicen que manoseó a una muchacha en el metro. Ah, bueno, abuso, de pronto se me viene abuso sexual. Oiga, pero ¿cómo es la señora? Si no sabe que... no, es que ella también venía de su trabajo y que, bueno, presumo que es mayor de edad, ¿sí? Por lo tanto, entonces, hay una posibilidad de sacarla en términos 140. ¿Vamos bien? Ahora, la persona es detenida, pero está por un homicidio, chin. Pues en la fiscalía quizá no lo pueda sacar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya es un delito, pues un delito de prisión y quizá hasta la audiencia inicial, pero hay que ir a revisar para que cuando yo tenga acceso a la carpeta, vea si hay elementos o no, y ahí ustedes se pueden pronunciar. Aquí les digo una cosa, si ustedes platican con su representado
y su representado les dice que él no cometió el delito, ¿sí? No, pues es que yo me confundieron. Y bueno, infinidad de cosas. Puede declarar en la agencia, sí, que declare, ¿no? ¿Sabe qué? Ministerio Público, los hechos no sucedieron así, voy a declarar, voy a decir lo que sucedió. Y ha habido casos también, ¿no? Ha habido casos que las personas iban saliendo del trabajo, escuchó detonaciones y se echó a correr y la policía lo agarra. ¿Por qué lo agarra? Porque estaba corriendo y pues, se confundieron, ¿no? Policías primeros respondientes, ojo, y así lo establece también el Código Nacional, ve un delito y debe poner a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público es quien va a determinar si se lo lleva con un juez de control o no. Entonces, ustedes pueden llegar y decir, claramente mi cliente no participó, Ministerio Público, mire, pida estas cámaras, esto, y decrete la libertad. Pero ojo, en concreto, a ver, está detenido. ¿Qué hago? Pregunta. ¿Qué delito es? A ver cómo está la cosa. Ah, bueno, no es un delito de prisión. ¿Hay posibilidad de sacarlos? Sí hay. Déjeme chambear, ¿no? Entonces, ya se van al MP, su escrito lo sacan de mi manual y con eso obtienen la libertad de su representado. Otra. Oiga, tengo un asunto en el Ministerio Público, pero ahora voy como asesor jurídico, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Es que, ¿qué cree? Que han golpeado muchas veces a la persona, o a lo mejor le hicieron un fraude, mire, es que le pidieron tal dinero y que le iban a dar intereses, ya ven de esos que están ahorita, ¿no? Invierte ahorita 100,000 pesos y te regreso 500, ¿no? Entonces le hicieron un fraude con sus 100,000 pesos. Entonces, ¿qué hago? Ah, bueno, haz un escrito, nomás dirígelo a la fiscalía, tal, dependiendo dónde te encuentres, ¿no? Y si no, pues así como va Fiscalía General de Justicia, la Ciudad de México, Estado de México, no importa. ¿Qué artículos? Ya se los di, los artículos desde el 212, ahí ustedes empiezan a buscar y en adelante ya les viene deber de denunciar, mire, 221, 222, ¿no? ¿Qué dice deber de denunciar? Entonces, ahí ustedes pueden poner con fundamento en el artículo 21 de la Constitución y ahí le echan, ¿no? Y de aparte relacionado con 221, 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vengo a formular mi denuncia en contra de Funalito de tal por el hecho delictuoso posiblemente de fraude o que ustedes tengan bien determinar, toda vez que y dan de acuerdo a los siguientes antecedentes y dan sus antecedentes. ¿Qué pasó? Ah, en fecha tal conocí a la persona, ¿no? Así como si lo hicieran en materia familiar, ¿no? En fecha tal se casó con en fecha tal tuvieron hijos, en fecha tal, así lo van narrando. Entonces me dijo que me iban a dar intereses y por lo tanto entonces ya no hay intereses y a consideración del suscrito se advierte un delito de fraude, o el que resulte responsable, el que resulte por parte de esta fiscalía, para que no se metan en broncas, ¿no? Ingresan su promoción, ¿cuántos días tiene para acordar el Ministerio Público? 3 días, esa denuncia. ¿Y qué le van a acordar? Les van a decir en qué mesa está, a qué MP le tocó, ¿sí me explicó? Entonces hay que estar ahí, hay que estar ahí. Eso se le llama precisamente postular, ¿no? Como le llaman otros, litigar, ¿no? Ah, pues voy al MP. Pues ¿a qué vas? No, pues voy a ver a qué MP le tocó la carpeta, la denuncia, ¿no? Entonces, le tocó a tal MP, Alec, dame una cita, ¿no? Para traerte a mi cliente, para ratificar ese escrito y traerte datos de prueba. ¿Sí me explicó? Y también trae otro escrito solicitándote actos de investigación. Solicítale al juez, a la Comisión Bancaria y de Valores. ¿Por qué? Porque yo le hice una transferencia a esta persona de tantos miles de pesos. ¿Sí me explicó? Y empieza la investigación. Entonces, como asesores jurídicos, eso es lo que van a hacer. Ahora, no, pues, ¿qué crees que le llegó un citatorio a mi representado? Preséntate. Vamos, yo te acompaño. A ver, ¿qué delito es? Y todo, ¿y qué tal si me detienen? Que no sé qué. A ver, 3 formas de detener a una persona. 1, cumplimiento de orden de aprehensión. 2, flagrancia. 3, caso urgente. 16, constitucional, párrafo tercero, quinto y sexto. No hay más. Si te llegó un citatorio es porque el Ministerio Público te va a hacer saber que te está investigando. ¿Para qué están ustedes como defensores? Pues precisamente para desvirtuar, si es posible, y si no, pues nada más sostener, ¿sí? Ciertas circunstancias y que el MP, si tiene que acreditar, pues que acredite lo que tenga que acreditar mientras yo recabando mis datos de prueba de este lado para que en algún momento pueda yo ofrecerlos. Entonces, esta parte de las actuaciones ante el Ministerio Público, pues así como lo acaban de ver, pues son relativamente muy sencillas, ¿sí? Entonces ustedes, cuando dan sus asesorías, ya tienen una idea de lo que puede pasar, ¿no? Y los invito, pues, a que vean ustedes la clasificación jurídica de cada uno de los delitos,
porque los pueden contratar. Oiga, es que, ¿qué cree? Que tengo una carpeta de hace 4 o 5 años y que están con que piden y todavía me han citado y que quién sabe qué. Bueno, a ver, vamos a revisar la prescripción, vamos a ver si hay delito. Si no hay delito, puedo solicitar que se archive. Pues déjeme ver, nómbrame, ya que los nombren a ustedes, dame copias, la estudian, ¿no? Y empiezan a desvirtuar si es que así lo quieren. Ojo, no es obligación. No es obligación de ustedes como defensores desacreditar ni acreditar nada. Es obligación del MP acreditarlo. Pero, bueno, ustedes también, si tienen datos que van a desvirtuar ciertas circunstancias, pues no duden en ingresarlos, porque en una de esas, pues puede haber un problema. Y vamos a cerrar con lo siguiente. Miren, esto lo digo como asesores o también como defensores, ¿sí? Desde que se inicia la investigación, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de un asesor jurídico, que todos ustedes son asesores, ¿sí? Entonces, como todos ustedes son asesores, hay una víctima bueno, X delito, pero hay un testigo que vio todos los hechos. Estoy inventando, ¿eh? Hay un delito que vio todos los hechos, un delito, una persona que vio los hechos. Pero ¿qué creen? Que esa persona ya está en una fase terminal muy enferma. Entonces, muy probablemente esta persona ya no pueda acudir a declarar, pero él dice que está en condiciones para declarar cuando quiera. ¿De una vez me lo llevo con el juez? Sí, a eso se le conoce como prueba anticipada. Entonces, también ustedes, sí, deberán de tener en cuenta esta prueba anticipada, sí, en qué casos, en qué hipótesis. Bueno, lo van a encontrar regulado en el artículo 304 del Código Nacional. Debe ser practicada ante un juez de control, debe ser solicitada por alguna de las partes, deben de explicar por qué la están pidiendo y sobre todo que se estime probable que algún testigo no podrá continuar a la audiencia de juicio por vivir en el extranjero, motivos que quisiera temer su muerte, es la hipótesis que les acabo de decir, y por salud, incapacidad física, mental que le impidiera declarar, infinidad de cosas. Bueno, entonces aquí pueden desahogar a sus testigos. ¿Qué es lo que sucede en la audiencia? Se desahoga mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio, sus fases y todo. Por eso mucho les digo, no, yo solo llevo audiencias iniciales. Es que deben de conocer las reglas del interrogatorio y sus fases. Viene en mi libro. Si ustedes buscan en Mercado Libre la guía del defensor, ahí lo van a poder encontrar. Y viene el kit o vienen de maneras independientes. Entonces, bueno, miren, hasta este momento yo los dejo porque pues, es todo lo que tiene que ver con el Ministerio Público. No sin antes agradecerles y ver si tienen alguna pregunta. Sí, y por acá vi algunas preguntas. A ver, dice, por ejemplo, Clemente Martínez Bautista, una pregunta, ¿qué delitos prescriben? Todos los delitos prescriben, solamente tiene que seguir las reglas de la prescripción, dependiendo la legislación que usted tenga, porque no sé si usted es de la ciudad o del Estado de México, pero dependiendo de esa legislación es como van a revisarse las reglas de la prescripción. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues lo pueden encontrar, si no me falla la memoria, por ahí desde el 111 en adelante van a encontrar esas reglas de la prescripción, ¿sale? Dice Clemente, no es cierto, Alberto, la obligación del MP de acordar el 140 sí. Ese sí se los acuerda luego, luego. De hecho, les digo que Ministerio Público les dice en ese momento, ¿sabes qué, Lick? Yo creo que no te lo dejo ir por esto, esto y esto, y así te voy a acordar. Ah, bueno, pues dale. Pero se los tiene que acordar, por supuesto, en horas, ¿eh? En horas. Entonces, bueno, aquí en el chat no encuentro preguntas. Por acá. Dice Emily que si algún testigo no quiere comparecer, bueno, a ver, Ministerio Público no puede obligar a los testigos a que comparezcan, ¿sí? Y puede llevarle una citación y el Ministerio Público le deja el oficio para que venga, pero si no quiere venir, pues no lo Pero puede ahí obligar. hablábamos, perdón, hablábamos de la extensión, ¿no? Decía usted que dependiendo a la consanguinidad, podríamos de abstenernos de hacer una declaración o si el testigo pudiese ser, no sé, un ejemplo, la mamá, la esposa,
y obviamente este testimonio va a afectar a nuestro imputado, podemos apegarnos a eso, independientemente de que sabemos que probablemente nuestro imputado sí sea culpable, ¿no? Y las personas o el testigo fueron madre o esposa o conforme a la consanguinidad, ellas se pueden abstener de declarar. En este caso, nosotros como defensores del imputado, pues probablemente no podríamos presentar a estas personas porque sabemos que nos va a afectar, pero la contraparte obviamente va a tratar de conseguir ese testimonio. Podemos acercarnos o podemos decir que se abstengan a declarar. ¿Sí me Sí, explico? sí, claro. Sí, ustedes pueden decirle que se abstenga y ya no declara. Pero esto Entonces, no significa que pueda hacer que estén obstruyendo la justicia. pues no, porque el mismo artículo 361 les dice que se pueden abstener de declarar en ciertos casos. ¿En qué casos aplicaría? Bueno, ya se los expliqué. Es el 361, dice que cuando es cónyuge, concubino, concubinario, familiar cercano, en línea recta, todo lo que les hice saber en el 361. No hay algo que pueda, no sé, como que evitar ese 361 conforme no sea el delito de homicidio, de violación, de, no sé, algo que a nosotros como abogados defensores nos, nos haga que ese 361 no aplique. Únicamente cuando el testigo que sea, o sea, el testigo denuncie. Esa es la única excepción. Hagan de cuenta que es el hermano del imputado, ¿no? Dice, no, pues yo vi al hermano haciendo tal o cual delito y por eso denuncio el hecho delictuoso de homicidio en contra de mi hermano. Esa es la única excepción Ok, gracias. y es la última parte de ese 361. Gracias. Respecto a todas sus preguntas del manual, acuérdense que lo pueden encontrar en Mercado Libre. Vienen pues vienen de dos formas, ¿sí? Una de ellas es la guía del defensor, viene solita. Otra de ellas es el libro, bueno, más bien el manual, ¿sí? Y otra de ellas es el kit completo, es decir, si ustedes compran el puro libro, les cuesta 380. Pero si compran el puro manual les cuesta 8.99. Pero si compran los dos, pues vale 1,000 pesos, ¿no? Y aquí ya lo pueden ustedes pedir por Mercado Libre o si viven en el Estado de México, pues pueden acudir a las oficinas para poder hacerles entrega. Mi número telefónico se los voy a poner aquí en el chat de Zoom, 55 1609 1714, para que puedan, si los que les interese, pues mandarme un mensaje y con mucho gusto yo se los hago llegar. También así, todos los que estén interesados en adquirir constancias de estas capacitaciones, todos los 5 días se les entrega la constancia y todo el material de apoyo. Yo les voy a enviar unas presentaciones y todo de esto. Bueno, pues también pueden ahí, por el número que les acabo de pasar o al que se comunicaron, quiero la constancia y el material de apoyo y con mucho gusto se los hacemos llegar y tienen costo de 350 pesos, nada más. Bueno, pues ya las preguntas por acá nada más me felicitan por la ponencia y bueno, les agradezco infinitamente, pues ya son las 10 de la noche, se nos acabó el tiempo, los que estén interesados en cursos, por favor, pues ahí ya nos escriben, voy a dar teoría del delito ya el próximo sábado aquí y que también abrí el curso especializado en amparo. Sí, ahí les doy amparo directo y amparo indirecto. Por ahí también cómo se estructura el amparo contra el corralón, amparo contra la detención, amparo contra la medida cautelar y amparo contra la vinculación a proceso y los requisitos del juicio de amparo, tanto directo como indirecto. Entonces, también va a iniciar el próximo sábado. Entonces, por ahí también pueden ustedes mandarme un mensajito. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias también a Cietec por permitirme pues estar acá, ¿no? Y que, bueno, les mando un fuerte abrazo a todos. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias por conectarse. Mañana
No se les olvide, mañana con el juez de control tenemos audiencia inicial. Ahí mañana le dicen, ¿no? Al juez de control todo lo que les acabo de explicar, a ver qué dudas por ahí pudieran tener. Gracias a todos, 105 conectados, 200 en Facebook Live. Les mando un fuerte abrazo, estamos a sus órdenes y hasta pronto.